Incluso en medio de la reciente inestabilidad, Israel está a punto de tomar la decisión más importante del siglo. Siendo cuna de tres grandes religiones mundiales, el cristianismo, el islam y el judaísmo, este país no es ajeno a las tensiones religiosas. Ahora, el pueblo judío está finalmente listo para tomar la trascendental decisión de reclamar su derecho de nacimiento y reconstruir su emblemático lugar de culto. Hay varios obstáculos para esto, pero los judíos no se contienen. Desde el actual estado de guerra hasta las diversas interpretaciones de los textos sagrados, en este video exploraremos el camino hacia la reconstrucción del tercer templo y cómo esto coincide con las profecías del fin de los tiempos. Número 4. Historia de Israel. La nación de Israel se ha enfrentado durante mucho tiempo a un profundo dilema: cumplir con un derecho religioso fundamental ordenado por Dios o priorizar sus acuerdos con los países vecinos en la búsqueda de la paz. Esta persistente situación ha provocado intensos debates en todo Oriente Medio, lo que ha dado lugar a una serie de conflictos y a diversas interpretaciones de los textos sagrados y las profecías. De todas las decisiones urgentes que enfrenta Israel, la construcción del tercer templo destaca como la más compleja y significativa del siglo. Para apreciar su importancia, incluso con la guerra que enfrenta el gobierno israelí, es crucial profundizar en la historia de Israel. Israel, oficialmente conocido como el Estado de Israel, es un país fascinante ubicado en el corazón de Oriente Medio. Limita al norte con Líbano, al noreste con Siria, al este con Jordania, al suroeste con Egipto y al oeste con el mar Mediterráneo. La tierra de Israel posee, sin duda, una inmensa importancia histórica, cultural y religiosa, especialmente para tres importantes religiones abrahámicas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Esta región ha sido cuna de civilización durante milenios, con una historia que se remonta a la antigüedad. A lo largo de la historia, la tierra conocida como Israel ha albergado numerosas civilizaciones, cada una dejando su huella en el paisaje. Desde los antiguos israelitas y cananeos hasta los asirios, babilonios y persas, esta tierra ha presenciado el auge y la caída de imperios y la transición cultural. Alrededor del año 1000 a.C., las tribus israelitas se unieron bajo el reinado de Saúl durante el periodo conocido como la Monarquía Unida. Cuando el rey David lo sucedió, estableció Jerusalén como capital, y el rey Salomón construyó el primer templo en el Monte del Templo. El templo sirvió como lugar de culto, sede principal de los rituales sacrificiales y símbolo de la alianza entre Dios y el pueblo judío. Tras el reinado de Salomón, el reino se dividió en las regiones norte y sur. El reino de Israel, en el norte, cayó ante los asirios en el 722 a.C., y muchos de sus habitantes fueron exiliados. Posteriormente, los babilonios conquistaron el reino de Judá, en el sur, en el 586 a.C., y el primer templo fue destruido. Esto marcó el periodo del exilio babilónico, durante el cual muchos judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. Tras la caída del imperio babilónico ante los persas, Ciro el Grande emitió un decreto que permitía a los judíos exiliados regresar a su patria y reconstruir su templo. Esto marcó el inicio del periodo del Segundo Templo, durante el cual se construyó el Segundo Templo en Jerusalén. En el siglo I después de Cristo, el cristianismo surgió en la región, y Jesús de Nazaret, considerado la figura central del cristianismo, vivió y predicó allí. En el año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron el Segundo Templo durante la Guerra Judeo-Romana. La historia del antiguo Israel está estrechamente entrelazada con los textos religiosos y la evidencia arqueológica. Las narrativas y los acontecimientos de este periodo han moldeado significativamente la identidad cultural, religiosa e histórica del pueblo judío y han tenido un impacto duradero en el mundo entero. Número 3. Aliyá. Durante las décadas de 1920 y 1930, se produjo un aumento significativo de la inmigración judía a Palestina, ya que los judíos buscaban refugio del antisemitismo y la persecución en Europa. Esta ola de inmigración, conocida como Aliyá, tuvo un profundo impacto en el panorama demográfico de Palestina y provocó una escalada de tensiones con la población árabe. Motivados por los objetivos del movimiento sionista, que buscaba establecer una patria judía, estos inmigrantes compraron tierras a terratenientes árabes y establecieron asentamientos agrícolas. Estos asentamientos, conocidos como kibutzim y moshavim, buscaban crear comunidades judías autosuficientes y desempeñaron un papel crucial en el desarrollo de la infraestructura y las instituciones judías. Sin embargo, el creciente número de inmigrantes judíos y el establecimiento de asentamientos judíos suscitaron preocupación entre la población árabe.
Los líderes y las comunidades árabes temían que este cambio demográfico conllevara la pérdida de sus tierras y derechos políticos. Percibían la inmigración judía como una amenaza a su identidad nacional, su cultura y sus aspiraciones de autodeterminación. A medida que las tensiones se intensificaban, estallaron violentos enfrentamientos entre las comunidades judía y árabe. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión, director de la Agencia Judía y futuro primer ministro de Israel, proclamó la Declaración de Independencia de Israel, un importante documento histórico que anunció oficialmente el establecimiento del Estado de Israel. En esta declaración, Ben-Gurión enfatizó la profunda conexión histórica entre el pueblo judío y la tierra de Palestina al declarar el establecimiento de un Estado judío. El documento subrayó el sufrimiento y la persecución que han padecido los judíos a lo largo de la historia, en particular durante el Holocausto, y subrayó la imperiosa necesidad de una patria donde los judíos puedan vivir con libertad y seguridad. La declaración reconoció la importancia de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 29 de noviembre de 1947. Esta resolución recomendó la partición de Palestina en estados judíos y árabes separados. La declaración expresó su gratitud por el reconocimiento y el apoyo internacionales recibidos para el establecimiento de un Estado judío. Debido a su asociación con numerosos eventos y figuras religiosas mencionadas en textos religiosos, a Israel se le suele llamar Tierra Santa. Su capital, Jerusalén, reviste suma importancia para el judaísmo, el cristianismo y el islam, lo que la convierte en una de las ciudades más sagradas y controvertidas del mundo. ¿Cuál es la importancia de Jerusalén para las tres religiones? Número 2. Jerusalén. Jerusalén, ciudad de inmensa importancia espiritual e histórica, ocupa un lugar destacado en el judaísmo como el corazón del pueblo judío. Está profundamente arraigado en la tradición judía, con más de 600 menciones en la Biblia hebrea y en los antiguos templos judíos que antaño se alzaban sobre el monte del templo. El muro occidental, también conocido como el Muro de los Lamentos, se erige como un poderoso símbolo para los judíos de todo el mundo, un vestigio del antiguo muro de contención que rodeaba el patio del segundo templo. Se ha convertido en un lugar venerado para la oración, la peregrinación y la reflexión, representando la conexión entre el pueblo judío y su fe. Se cree que Jerusalén alberga la divina presencia y se considera el futuro emplazamiento del tercer templo. Si bien los cristianos no tienen el mismo apego a Jerusalén que los judíos, esta posee una inmensa importancia como lugar asociado con Jesucristo. Se cree que fue el lugar donde Jesús fue crucificado, enterrado y resucitado. La Iglesia del Santo Sepulcro es un importante lugar cristiano en Jerusalén, donde se cree que Jesús fue crucificado. Otros lugares importantes incluyen el Monte de los Olivos, donde Jesús ascendió al cielo, y el huerto de Getsemaní, donde oró antes de su arresto. Jerusalén se menciona numerosas veces en el Nuevo Testamento y se considera el centro de la enseñanza y el ministerio de Jesús. En el Islam, Jerusalén, conocida como Al-Quds, se considera la tercera ciudad más sagrada después de la Meca y Medina. El profeta Mahoma emprendió un viaje milagroso guiado por el ángel Gabriel. En una noche, viajaron de la Meca a Jerusalén y luego ascendieron al cielo. Durante este extraordinario acontecimiento, el profeta Mahoma tuvo la oportunidad de conocer a numerosos profetas, entre ellos Abraham, Jesús y Moisés, la paz sea con todos ellos. Este extraordinario viaje se conmemora en el Corán con un capítulo dedicado llamado Al-Isra, el viaje nocturno. Y eso no es todo. La mezquita de Al-Aqsa, ubicada en la ciudad vieja de Jerusalén, es uno de los lugares más importantes del Islam. Muchos profetas venerados por los musulmanes, como Abraham, David, Salomón y Jesús, están asociados con la historia religiosa de Jerusalén. La cúpula de la roca, una estructura con cúpula dorada, es otro símbolo icónico y un lugar preciado dentro del complejo. Si bien Jerusalén es innegablemente una ciudad de enorme importancia religiosa e histórica para estas tres religiones, también ha sido escenario de constantes tensiones religiosas y políticas. La naturaleza compleja e interrelacionada del patrimonio religioso y las realidades modernas es evidente en Jerusalén. Los judíos, por ejemplo, han tenido dificultades para encontrar un lugar de culto desde la destrucción del primer y el segundo templo. El culto en templos y sinagogas ha sido parte central de la tradición judía, lo que llevó a la propuesta de construir el tercer templo como sucesor de los anteriores y en cumplimiento de la profecía. Sin embargo, la realización de esta propuesta ha resultado ser mucho más desafiante de lo previsto inicialmente.
Las complejidades que rodean a Jerusalén ponen de relieve el delicado equilibrio entre las creencias religiosas, la importancia histórica y las realidades del mundo moderno. La ciudad sirve como recordatorio de que la búsqueda de la paz, el entendimiento y la coexistencia requiere una gestión cuidadosa de las dinámicas multifacéticas en juego. Jerusalén sigue siendo un lugar donde convergen la fe, la historia y las aspiraciones, lo que invita al diálogo continuo y a los esfuerzos por encontrar puntos en común entre las diferentes perspectivas religiosas y culturales. ¿Cuáles son los desafíos de contenerse? Número 1. La construcción de un nuevo templo. La perspectiva de construir un nuevo templo en Israel es un tema de profunda trascendencia y complejidad. Estos desafíos, tanto prácticos como ideológicos, han impedido que se haga realidad. Para empezar, la importancia histórica y religiosa del lugar donde se pretende construir el tercer templo es innegable. Su ubicación es nada menos que el Monte del Templo, conocido como Harem al-Sharif en el Islam, uno de los lugares religiosos más polémicos y sagrados del mundo. Esta zona ha sido un foco de devoción religiosa y conflicto durante siglos. Alberga la mezquita de Al-Aqsa, uno de los lugares más sagrados del Islam, y la cúpula de la roca, símbolo icónico de Jerusalén. Cualquier intento de construir un nuevo templo judío en este lugar provocará una férrea oposición, no solo del mundo musulmán, sino también de muchos sectores preocupados por la estabilidad regional. Otro desafío importante reside en la compleja red de creencias y expectativas religiosas que rodea la construcción del tercer templo. Para muchos judíos devotos, la reconstrucción del templo es un anhelo profundo, arraigado en textos y tradiciones religiosas milenarias. Se considera el cumplimiento de las profecías bíblicas y un medio para alcanzar la redención espiritual. Sin embargo, incluso dentro de la comunidad judía, existen diferentes opiniones sobre el momento y la forma de esta reconstrucción. Algunos creen que solo debería emprenderse cuando llegue el Mesías, mientras que otros abogan por una acción más inmediata. Más allá de las consideraciones religiosas, existen desafíos prácticos que superar. El Monte del Templo no es solo un lugar religioso, sino también un símbolo político y cultural muy sensible. Si bien los judíos creen que la tierra les pertenece, los musulmanes discrepan rotundamente y han protestado históricamente contra las reivindicaciones judías. La cúpula de la roca, un sitio musulmán venerado, se encuentra en el Monte del Templo, y a los judíos se les ha prohibido visitar el complejo durante un largo periodo. Sin embargo, los hallazgos del arqueólogo británico Robert Hamilton aportaron evidencia de lugares de purificación ritual judía en la zona, lo que confirma las reivindicaciones judías. Este descubrimiento ha impulsado al Sanedrín, un consejo religioso judío restablecido en 2004, a tomar medidas para reconstruir el tercer templo, incluyendo el cultivo de granjas y bosques para recrear las condiciones ambientales antiguas necesarias para los rituales del templo. Sin embargo, la autoridad del Sanedrín y las preocupaciones ambientales siguen siendo debatidas. El Sanedrín se centra en la formación de los Kohanim, descendientes de Aarón, quienes mantienen un estatus reverencial en las comunidades judías y desempeñan funciones específicas en ceremonias religiosas. La producción de una novilla roja para rituales de purificación plantea un desafío. Aunque extintas, el Sanedrín explora crearlas usando la raza Angus roja. 5 novillas han sido transportadas a Israel y se mantienen ocultas hasta alcanzar la edad apropiada. El rabino Sachma Moud sugiere que la ceremonia debe realizarse en el Monte de los Olivos alrededor de Pesaj o Shavuot de 2024. Las preocupaciones de seguridad añaden complejidad. La reciente escalada de tensiones en Oriente Medio, especialmente el ataque de las brigadas Al-Qassam de Hamas, ha intensificado la situación. Este ataque ha complicado la dinámica regional. Además, la preservación arqueológica es crucial, ya que el Monte del Templo alberga artefactos de diversos periodos. Cualquier construcción requeriría cuidado para preservar estos tesoros históricos, equilibrando aspiraciones religiosas e investigación científica. La comunidad internacional desempeña un papel crucial. El estatus de Jerusalén ha sido tema polémico en la diplomacia internacional. Resoluciones como los Acuerdos de Oslo han intentado abordar el estatus de Jerusalén. Cualquier iniciativa unilateral podría afectar la estabilidad regional y las relaciones internacionales. El contexto geopolítico más amplio es importante. Las relaciones de Israel con países vecinos, especialmente árabes, son delicadas. La construcción del tercer templo impactaría potencialmente los esfuerzos de paz regionales. No se puede ignorar el papel de grupos extremistas que podrían explotar la construcción para intensificar tensiones y violencia.
Existen profundas consideraciones éticas y morales en torno a la construcción del tercer templo. Es fundamental considerar los derechos de todas las personas involucradas y buscar un camino que respete la diversidad de creencias en este espacio disputado.